En este video veremos la función valor absoluto, es para el práctico 6, ejercicio 7. Recordemos la definición de función valor absoluto. Es una función cuyo dominio es el conjunto de los reales y cuyo codominio también es el conjunto de los reales. Está definida del siguiente modo. Es igual al mismo número si ese número es positivo o cero, y es igual al opuesto de ese número si ese número es negativo. Para encontrar la intersección con el eje X de la función, ¿qué hacemos? Y igual a 0. O sea, reemplazamos a f de x, o sea, a y por 0, con lo cual nos queda que el valor absoluto de x es igual a 0. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando x vale 0. Para encontrar la intersección con el eje Y, hacemos x igual a 0, o sea que estamos obteniendo el f de 0, o sea, el valor absoluto de 0, que ¿cuánto es? Es 0. O sea, con lo cual obtuvimos que x vale 0 e y vale 0, lo mismo acá, que cuando x vale 0, y también vale 0. O sea que en ambos casos, ambas intersecciones me han dado el mismo punto, el 0, 0. Para realizar la gráfica tenemos que graficar las dos ecuaciones que definen el valor absoluto. F de x igual al valor absoluto de x es igual a menos x si x es negativo, por lo cual fíjense que nos queda que y vale menos x cuando los x son negativos. Si doy valores negativos, por ejemplo, el valor absoluto de menos 2 va a ser 2, el valor absoluto de menos 1 es 1. Marco esos dos puntos, ¿sí? Y trazo la recta. No tomo acá, fíjense, el 0, 0, que hago un huequito ahí, porque en esta parte de mi dominio, que era todos los reales, pero acá estoy tomando solamente para los menores que 0, no está incluido el 0. Ahora, para los x mayores o iguales que 0, como esta parte de la definición, y vale x. Entonces represento esa recta y tomo valores positivos o tomo el 0. Y el valor absoluto de 0 es 0, y de 1 es 1, y de 2 es 2. Y me marco esta recta con los 3 puntos. Si junto las dos rectas, tengo esta función, y esa es la forma de la función valor absoluto. Es como una B corta. ¿Qué valores de y están ocupados? Eso me da el conjunto imagen. Veo que mi gráfica está acá arriba, ¿sí? En esta zona de los y. Entonces está ocupando los y, ¿sí? Desde 0 hasta más infinito, incluyendo el 0. Si me paro de izquierda a derecha, veo que acá la recta está decreciendo, ¿sí? Porque a medida que van aumentando los valores de x, los valores de y van disminuyendo, se van haciendo más chicos. Entonces es decreciente desde menos infinito hasta el 0. Lo señalo sobre el eje X. Y es creciente, ¿sí? Desde 0 a infinito, porque a medida que crecen los X, los valores de Y van aumentando. Tomemos otra función, cuyo dominio también es los reales y cuyo codominio es también los reales. Fíjense que ahora tiene un número que multiplica el valor absoluto, acá el argumento ha cambiado, le resté una constante y al final le sumé una ordenada. Encontramos la intersección con el eje X haciendo igual a 0. Entonces reemplazo en esta función, ¿sí? A y por 0, y este 2 que está sumando pasa restando, y este 1 medio pasa dividiendo. Resuelvo esta división, me da menos 4, con lo cual el valor absoluto de x menos 1 es igual a menos 4. Eso no tiene solución, por lo tanto no hay intersección con el eje X. Para buscar la intersección con el eje Y, de nuevo hacemos x igual a 0 y reemplazamos acá donde está x por 0. El valor absoluto de 0 menos 1 es menos 1 y el valor absoluto de menos 1 es 1. Por lo cual nos queda directamente 1 medio más 2. Esto nos da 5 medios. Para obtener la gráfica, fíjense que el valor absoluto de x menos 1, ¿sí? Se anula cuando x vale 1. Y eso ocurre porque yo podría considerar, si esto es positivo, queda x menos 1 mayor o igual que 0, con lo cual despejando x me queda x mayor o igual que 1.
Y si esto fuera negativo, queda x menos 1 menor que 0, con lo cual queda x menor que 1. O sea que el valor x igual a 1 me divide, ¿sí?, a todo mi dominio, que es el conjunto de los reales, en dos zonas, los x mayores o iguales que 1 y los x menores que 1, respectivamente. Entonces, en ese valor, ¿sí?, fíjense, recordando la gráfica anterior, seguramente tendremos un mínimo o un máximo. Ahora, como el coeficiente esté positivo, habrá que ver si que la forma va a ser como una B hacia arriba, ¿sí?, una B corta hacia arriba. Por lo tanto, reemplazando el X por el valor 1, ¿sí?, haciendo las cuentas, 1 menos 1, el valor absoluto acá es 0, y se anula este término y me queda directamente la ordenada 2. O sea que en este caso ese va a ser el valor mínimo, que ya lo vamos a comprobar con la gráfica. Entonces, fíjense, ¿qué datos teníamos? No teníamos intersección con el eje X, por eso que mi función está flotando, ¿sí?, por arriba del eje X en este caso. Cuando teníamos intersección con el eje Y, cuando X valía 0 y valía 5 medios, que sería este punto, o sea, 2,5. Teníamos el f de 1 que valía 2. El f de 1 vale 2. Y tenemos este otro punto, ¿sí?, que sería de la otra zona, ¿sí?, que es el simétrico. Fíjense que este punto está a la izquierda del 1, entonces busco un punto a la derecha, ¿sí?, simétrico con este punto. ¿Quién va a ser? Cuando X vale 2, ¿cuánto va a valer el Y? Va a valer también 5 medios. Entonces ya tengo 3 puntos para determinar mi función valor absoluto. Me fijo cuál es el conjunto imagen. El conjunto imagen, ¿sí?, su valor mínimo, como habíamos dicho, es el 2. O sea que el conjunto imagen va desde 2 hasta el infinito. Los valores de Y que están ocupados van desde el 2 como valor mínimo hasta el infinito. ¿Cuáles son los intervalos de crecimiento? Vemos que acá la función va disminuyendo, la gráfica va disminuyendo, los valores de Y van disminuyendo a medida que los X van aumentando, ¿sí? Y eso se detiene acá en el X igual a 1. Entonces, es decreciente desde menos infinito hasta el 1, ¿sí? No tomo los extremos, para dar los intervalos de crecimiento son intervalos abiertos. Y es creciente, ¿sí? Fíjense, va ascendiendo desde 1 hasta infinito. A medida que los valores de X van aumentando, los valores de Y también van creciendo. Tomemos esta otra función, ¿sí?, un segundo ejemplo. F de X igual a 1 menos el valor absoluto de X más 4. Acá ese menos me está indicando que el número que está multiplicando al valor absoluto es menos 1. Cuando encuentro la intersección con el eje X, ¿sí?, reemplazo Y por 0, ¿sí?, el 1 que está sumando acá, que es positivo, pasa restando. Este menos 1 que está multiplicando el valor absoluto pasa dividiendo. Entonces, menos 1 dividido menos 1 me da 1. Con lo cual queda que el valor absoluto de X más 4 es igual a 1. Resolviendo esta ecuación del valor absoluto, ¿sí?, me queda que X igual a menos 3 o X igual a menos 5. ¿Por qué? Porque X más 4 es igual a 1 o X más 4 es igual a menos 1. De ahí me salen estas dos soluciones. O sea que sí tenemos intersección con el eje X. Para encontrar la intersección con el eje Y hacemos X igual a 0, reemplazamos X por 0, y acá queda el valor absoluto de 4, que es 4, y queda 1 menos 4, que es menos 3. También hay una intersección con el eje Y. Y de nuevo el mismo razonamiento anterior. El valor, me fijo qué valor anula este valor absoluto, es el menos 4. Entonces, el X igual a menos 4 divide a todo mi dominio, que es los reales, en los X mayor o igual que menos 4 y los X menores que menos 4. Y esto proviene de haber considerado qué sucedía si esto era positivo o si esto era negativo. Por lo que quisiéramos conocer cuánto vale f de menos 4, porque ahí sabemos que va a haber un mínimo o un máximo. Pero teniendo en cuenta que este coeficiente es negativo, va seguramente, llévenlo a pensar como la función cuadrática, va a haber un máximo.
Entonces, reemplazando, acá el valor absoluto cuando reemplazo a x por menos 4 se hace 0 y me queda que directamente el f de menos 4 vale 1, que es el máximo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Marcamos las intersecciones con el eje X en menos 5 y en menos 3. Después marcamos la ordenada al origen, o sea, la intersección con el eje Y, que cuando X valía 0, Y valía menos 3. ¿Qué más tenemos acá? El mínimo, que cuando f de menos 4, ¿sí?, valía 1. ¿Sí? Y este punto que está acá lo obtengo por simetría de la figura. Fíjense que siempre, ¿sí?, es como una B corta la gráfica de una función valor absoluto, ¿sí? Y entonces, si de menos 4 hasta 0 hay 4 unidades, ¿sí?, de menos 4 hasta menos 8 también hay 4 unidades, por lo tanto, tanto al 0 como al menos 8 le va a corresponder la misma ordenada, por ser simétrico respecto al punto X igual a menos 4. El conjunto imagen, fíjense, va desde el valor, la función esta sigue hacia menos infinito, sigue hacia menos infinito. Por lo tanto, la función está viniendo desde muy abajo, ¿sí?, va aumentando los valores de y hasta llegar al 1. Entonces, el conjunto imagen va desde menos infinito hasta el 1. ¿Cuál es el intervalo de crecimiento? Miro, la función va creciendo. ¿Desde dónde? Desde menos infinito hasta el menos 4. ¿Sí? Y desde menos 4 hasta más infinito, la función va decreciendo. ¿Sí? Bien. Por último, nos queda graficar una función valor absoluto, pero donde el argumento que está dentro de las barras de módulo o valor absoluto sea cuadrático. Entonces, ¿qué hacemos acá? Fíjense, tenemos la función cuyo dominio es el conjunto de los reales, ¿sí? También codominio en los reales, definida como f de x igual a valor absoluto de 4 menos x cuadrado. Buscamos la intersección con el eje X de nuevo, haciendo y igual a 0, reemplazamos y nos queda que el valor absoluto de 4 menos x cuadrado es igual a 0. Entonces, ¿cuándo el valor absoluto es igual a 0? Cuando esa expresión es igual a 0 directamente. Entonces de ahí queda que 4 menos x cuadrado es igual a 0. Si factoreamos esta expresión aprovechando que es una diferencia de cuadrado, nos queda que es 0 es igual al producto de 2 menos x por 2 más x. Entonces, vemos dónde se anulan cada uno de estos factores. Este factor se anula en x igual a 2 y este factor se anula en x igual a menos 2. Entonces ya tenemos dos intersecciones con el eje X. Para encontrar la intersección con el eje Y hacemos eje X igual a 0. Entonces reemplazamos a X por 0 y nos queda el valor absoluto directamente de 4, que es 4. Tenemos la intersección con el eje Y. Bueno, vamos a hacer una forma distinta para graficar la ecuación. Vamos a graficar lo que está acá dentro del valor absoluto, que es una expresión cuadrática, una ecuación cuadrática, y graficamos la función g de x igual a 4 menos x cuadrado, que es una parábola. Fíjense que si ustedes acá, este es el valor máximo de la parábola, como el coeficiente es negativo, va hacia, las ramas de la parábola van hacia abajo. Si ustedes resuelven esa expresión cuadrática, tienen que hay raíces o ceros en menos 2 y 2. Y bueno, y tendrían este punto que cuando x vale 3, y vale menos 5, y cuando x vale menos 3 también vale 5. Tienen esos puntos que pueden verificar haciendo una tablita.
A continuación, fíjense qué vamos a hacer. Para encontrar la función f de x, que es el valor absoluto de esa expresión cuadrática, vamos a mirar ¿sí? Los valores de f de x. Acá en esta zona, fíjense, para esta parte de la gráfica, los valores de f de x todos son positivos, ¿sí? O cero en estos dos puntos. Entonces, cuando saque el valor absoluto, va a quedar lo mismo, va a quedar el mismo valor. Por lo tanto, esa parte de la gráfica se va a repetir, va a ser lo mismo. Pero para estos valores que están a la izquierda de menos 2 o a la derecha del 2, ¿sí? O sea, de 2 infinito o de menos 2 hasta 2, de menos infinito hasta menos 2, fíjense que los valores de g de x, ¿sí? De esta función 4 menos x cuadrado, son negativos, ¿sí? Entonces, cuando yo saque el valor absoluto de esos números negativos, ¿qué me va a dar? Positivo. Entonces, todos estos valores los reflejo respecto al eje X y me dan esta rama y esta rama. Fíjense, si reflejo esta rama respecto al eje X, me daría esta rama. Y si reflejo esta rama respecto al eje X, me da esta rama. Entonces, esa es la función que me pedían graficar. ¿Cuál es el conjunto imagen? Y fíjense que todo está en los y positivos o cero, desde el 0 hasta más infinito. Entonces esa es la imagen. Los intervalos de crecimiento. ¿Dónde está creciendo la función o decreciendo? Es decreciente, fíjense en esta zona, va disminuyendo, va bajando si la miro de izquierda a derecha. También aquí. Entonces es decreciente cuando x va desde menos infinito hasta el menos 2, ¿sí? O cuando va desde 0 hasta 2. Entonces, en esas zonas del dominio que era todos los reales, mi función es decreciente. Creciente, ¿sí? Fíjense acá, si miro de izquierda a derecha va subiendo la función aquí, pero también en esta zona. Acá la gráfica sigue, ¿no? Sigue. Entonces, fíjense, es creciente desde menos 2, ¿sí? Hasta 0. A medida que los x van aumentando o creciendo, los y también van creciendo. Acá también, desde 2 hasta infinito, a medida que los x van aumentando o creciendo, los y también van aumentando. Otra forma de resolver esto, ¿cómo sería? Aplicando la definición de valor absoluto. Sabemos que por definición, ¿sí? El valor absoluto de 4 menos x cuadrado va a ser igual a la misma expresión si esa expresión es positiva o 0. Y a la opuesta de esa expresión, que ¿cómo sería la opuesta? Sería menos 4 más x cuadrado si esa expresión es negativa. Seguimos trabajando esa expresión. Despejo acá x, se puede hacer, o si no lo resuelvo por la ecuación cuadrática, ¿sí? La inecuación cuadrática, ¿sí? Pasaría acá el x cuadrado en ambas ecuaciones, acá, en ambas inecuaciones, y me queda que x cuadrado es menor o igual que 4, o que x cuadrado es mayor que 4. Si aplico raíz en ambos miembros, me queda el valor absoluto de x y acá el valor la raíz de 4, que es 2. O sea que me queda que el valor absoluto de x es menor o igual que 2. O sea que el valor absoluto de 4 menos x cuadrado es igual a la misma expresión si el valor absoluto de x es menor o igual que 2. Y es el opuesto si el valor absoluto es mayor que 2. Si sigo trabajando esa expresión, desarrollo este valor absoluto que me da el intervalo entre menos 2 y 2, aplicando la propiedad de valor absoluto de las inecuaciones. Y en para esta otra zona, me da que x es mayor que 2 o que x es menor que menos 2. O sea que este valor absoluto
es esta expresión, digamos. Entonces podría graficar mi función, ¿sí? Grafico esta parábola para este intervalo y esta otra parábola para este otro intervalo. Entonces, cuando los x varían entre menos 2 y 2 y tomo esos extremos, ¿qué tengo? Que y vale esto, 4 menos x cuadrado, y represento esa parábola, ¿sí? Valor máximo 4, como el coeficiente es negativo, es una parábola hacia abajo. Las ramas van hacia abajo. Los ceros son menos 2 y 2. La intersección con el eje y es en 4, ¿sí? Cuando x es mayor que 2 o x menor que menos 2, fíjense que tengo que mi parábola es esta, igual a menos 4 más x cuadrado. Pero está para los menores que menos 2, ¿sí? Y para los mayores que 2. O sea que mi parábola sería así, vendría así hasta abajo, ¿sí? Hasta menos 4, que sería su mínimo. Pero como no toma esta zona, es como que queda, le saco una parte de la parábola y queda esta parte de la rama y esta otra parte de la rama, ¿sí? Si junto esas dos ramas, obtengo esta gráfica, que es la que teníamos anteriormente.